Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes. Hoy nos toca hablar con un hermano muy, muy lleno en la espiritualidad y máximamente hablando de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Hoy hablaremos de Dan. Hoy hablaremos de ese conjunto que bíblicamente se ha hablado, pero que también ha habido una discernación y una estigmatización de lo que ha sucedido. Y este hermano está desde Israel, nos va, nos va a iluminar, nos va a hacer saber muchas de las cosas que nosotros estamos buscando. Uh, Esperemos poder conectar con él y que podamos hacer la práctica que estamos buscando, hablar con el hermano. Uh, Déjenme buscarle. Bueno, estoy buscando para que ya se pueda conectar con nosotros. En un momento ya estará con nosotros para que empecemos a platicar de lo que es nuestra idiosincrasia como negro. Máximamente, él nos explicaba que nosotros procedemos de la tribu de Dan, porque hay mucha tesis con torno al garífuna. Algunos dicen que fuimos a un sistema de naufragio. Yo no creo en eso. Hay otros dicen que procedemos de la tribu o del imperio Mali a través de Masa Musa, que era el imperio, y Abu Gabari II era el errante, el hombre que investigaba las cosas. Entonces, nosotros procedemos de ahí. Ahora sale este hermano con esta tesis que probablemente sea parte de la realidad, de que procedemos de lo que es la tribu de Dan. Estamos esperando para que él se conecte con nosotros y podamos hacer ya esa entrevista como ha de ser. Tengan un poco de paciencia, estamos tratando de conectar con él para que se pueda conectar con nosotros. Ya. Es interesante a veces hablar con personas. Yo he hablado con este compañero, yo creo que es afroamericano, pero también habla castellano. Vamos a tratar de hacer un intercambio, traducir un poco de lo que él nos va a explicar sobre lo que es la tribu de Dan y cómo pues la Biblia ha hablado, pero también cómo se ha ido manejando las cosas con el tiempo, que no ha reconocido las cosas tal como es. Y es un hombre sumamente interesante hablar con él, interesante porque es conocedor, es sumamente conocedor de la historia y él te va puntualizando las cosas bíblicamente. Yo creo que es lo más importante cuando hablas con una persona que conoce de lo que está hablando y te da la opción de elegir. No es que te obliga o te dice, esa es la verdad, porque la verdad es subjetiva y por lo siguiente siempre he creído de que hay que escudriñar para poder encontrar parte de la verdad, porque la verdad absoluta solamente Dios la maneja y tenemos que pues entender eso. Entonces cualquier rato él va a estar con nosotros. Estoy seguro que, porque creo que le había entrado una llamada de aquí de América, él está en Israel. Ahorita mismo son las 8 de la noche en Israel.
y por lo siguiente pues no es fácil, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que así podamos culminar esta entrevista con este hermano, para que nos explique. Entonces, como le decía, Mali era un imperio y a través de ese imperio, Abu Gabari hizo la travesía o hizo la expedición de venir a América. Porque nosotros, si no, nunca fuimos esclavos, es referente a esto, referente que jamás fuimos dominados. Y da tilievi lo mo bogda ni wo ga te keleaube y da habudu ni aluduna o habudu ni bugaha posible lo hengu de que posiblemente hubo un barco negrero que posiblemente hubo unos cuantos negros que no, hicieron naufragio. Pero imagínense una cosa, porque los negros que esta gente traía eran negros del interior de África. Y en el interior de África podemos decir unos cuantos países al oeste de África que traían más o menos de este lado. Y mucha de esta gente no sabían nadar, mucha gente no sabía nadar, desconocían la realidad, desconocían lo que... Y en un naufragio de esto era imposible que ellos pudieran sobrevivir. Era imposible porque según la historia misma, los barcos negreros estos traían a nuestra gente abajo, amarrado, anclado. Entonces, en un naufragio, lo primero que se van a morir son ellos. No son ellos que iban a vivir. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos hacerles saber. Estamos, ok, ya. Ok, ya vamos a salir al aire, ya vamos. Ya le mandé la invitación al compañero para que ya se conecte con nosotros. Para que entre unos cuantos minutos ya se va a conectar. Para que hablemos, para que dialoguemos más que nada. Y un 16 de conocimiento. Nunca hay que creer, tampoco hay que dejar de creer. Pero es que siempre ha sido ese lema. Entonces, como le decía, esta gente que fueron traídos, lo traían amarrado de pies cabeza. No podían nadar, entonces era difícil. Bueno, hubo un pequeño descontrol acá, pero estamos tratando de conectar con este compañero para que se enlace con nosotros y nos dé ese conocimiento que pues es sumamente importante adquirirlo, hablar con él. Porque una de las cosas que me gusta cuando hablamos con esta persona, que no impone, simplemente dice, a la lectura me baso, pero también a las circunstancias del pasar del tiempo. Porque muchas de las cosas que nos ha venido Hollywood no es parte de la realidad. Simplemente a veces cuando se nos lava el cerebro creemos en lo que nos dicen y es difícil salirnos de ese compás. Ok, ya estamos para entrar con este compañero. No sé qué está pasando con el teléfono de él, porque ya le mandamos la solicitud. Ya le mandamos la solicitud y como le decía, hermano, no sé qué está pasando, que no te puedo conectar.
ah, para que hiciéramos esta plática. Yo sé que me estás mirando, ya te mandé el request, pero no sé si... ok. Ya, pero ya te mandé el request para que habláramos, pero no sé qué está pasando. Al menos que hagas un Facebook Live, me mandes una invitación a ver si podemos conectarnos. Y abiniruni, mabiga ibiri, aura buni, abununi. Entonces, esto bueno aluma ibirile, lo batimore tuvo porque balón haba brutinu, luego buga hada yeto la tribu la nigu da según Biblia liebi hada ye buga ahalien Jacob, algo por no me acuerdo muy bien. Pero por ahí procede la máxima de las 12 tribus, porque está el Dan, son como, bueno, en los últimos semanas, hace unos cuantos días atrás hemos estado compartiendo, creo que son como 3 o 2 que hemos compartido con ustedes sobre los 12 tribus perdidos, donde refleja, y hasta Google lo puede verificar, que son negros, esos parte de esas 12 tribus. Sin embargo, a veces Hollywood no vende algo diferente, no vende algo muy diferente, blanqueado, no estigmatizado y bien maquillado. Y eso es lo que mucha gente cree, muchos pues se dejan, pero a veces es bueno ir más allá, hablar con personas conocedoras de la materia para que nos puedan dar ya estamos tratando de conectar con los compañeros que no vamos a poder hacer las pláticas porque ok, ok, ya le mandé el request, ya vamos a poder hablar con él, solo falta que me responda y salgamos. Hermano, estábamos ya casi desesperados para que estuviera con nosotros, para que nos... Hola, hola. Es un abrazo a la distancia y a la vez también una enorme satisfacción que nos da poder platicar contigo para que nos puedas instruir, para que nos puedas hacer ver lo que a veces nosotros no entendemos. Dale la palabra. Es un placer estar aquí como por su programa en este día. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer, es un placer grande. Ya, yo le estaba explicando a la gente de que tú me habías hablado sobre la cultura y sobre la tribu de Dan, y que era sumamente importante hablar contigo sobre esto porque eso iba a ser algo que muchas veces nosotros no entendemos, porque ha habido una civilización y también un lavado de cerebro, básicamente los sistemas religiosos. Repita, no escuché como su última parte porque estoy aquí ahora. Estoy en Turquía, ahora estoy en Turquía y la conexión es muy débil aquí en Turquía. La conexión es muy débil. Háblame un poco más lento, ¿ok? Ya. No, te estaba hablando de que es importante ir a la historia, pero también bíblicamente, y que nosotros queremos que nos explique cómo es que ese mensaje que mandaste, de que nosotros como garífuna y más o menos parte del Caribe, Oh, son procedentes de la cultura
y de las 12 tribus perdidas de Dan. Quiero que nos explique esa parte. Sí, sí, sí. Ok, un placer. Primero de todos, los que se llaman como indígenas a las Américas y los que se llaman como morenos o negros en las Américas, Sí. que llegaron antes de los europeos y que llegaron después de los europeos, son en realidad de la misma familia. Nosotros sabemos, según la historia tradicional de los garífunas, fueron como dos olas que llegaron al Caribe, a San Vicente. Un grupo que llegaron del más al sur de Sudamérica y un grupo que llegaron del este de las costas de África, como comentaste antes, de como Abu Bakr, del imperio de que se llama hoy Mali, de este territorio de Mali. Y como hay mucha profecía en la Biblia que cumple con la historia. No soy como un hombre bien o muy como religioso. Yo soy un hombre que cree en la historia y de los datos. Y si Ya, como él nos había dicho, la señal no es tan buena. la Biblia, Okay. la Biblia es como es correcto. Y cuando leemos en Deuteronomio capítulo 28, si tomamos como una hora y media y leemos eso como 68 versículos, podemos ver bendiciones y maldiciones. Y las experiencias. I gotta get up in there, man, because my connection is real tight out here. La bendición y la maldición están como presentes allá. Sí. Y nosotros cumplimos cada parte de la historia que leemos allá en Deuteronomio capítulo 28. Y más cuando leemos en el libro de Lucas 21-24, dijo como el Salvador, que nosotros íbamos a ser como conquistados. Pues sabemos por el Imperio Romano y que vamos a estar llevado como conquistado y enclavizaron esclavizaron por la mano de nuestros enemigos. Y tal vez nosotros sabemos que los garífunas tienen una historia como muy raro en las Américas porque nunca fueron como esclavizados, pero sabemos también que eran como bien como conquistaron, empezando con Chatoyé. Chatoyé contra de los europeos eran como conquistados y se corrieron de allá y se pusieron en barcos y llegaron a como Roatán y de Roatán a la costa como a la costa de Centroamérica. Y la gente allá sabemos que tenemos una historia en común, pero la historia allá de los garífunas cumple más con la historia de los indígenas a las Américas, más que los esclavos que llegaron después a las Américas. Una respuesta como un poco larga y ya le escucho. No, es importante conocer. El conocimiento es una arma y a la misma vez también te hace crecer. La sabiduría es un don de Dios, es un don de la vida que te da esa fortaleza de poder ir recopilando con el pasar del tiempo y poder expresar las cosas tal como es. Tú decías algo que hay una similitud con el pueblo garífuna de lo que vino de la tribu, de las 12 tribus, que referente a Dan. Estuve leyendo referente a Dan. Dan es un personaje muy al estilo de aquellos tiempos y conlleva todavía este contorno de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos podría decir específicamente que referente a la tribu de Dan? Que venga a identificar al garífuna y que podamos también reconocer, porque
ha habido un nuevo sistema de evangelización de cristiandad al pueblo garífuna, pero no nos han dado la libertad, no nos han dado el derecho, no nos han dado lo que de verdad merece un cristiano, porque un cristiano blanco, un cristiano negro, son dos cosas muy diferentes, porque al cristiano negro, al cristiano blanco, le dieron tierra, pero a un cristiano negro no le dieron el mismo igualdad. Me gustaría que me hablara un poco de eso. A cómo el cómo No, ya, me escucha bien, me escucha bien. te escucho bien, te escucho bien. Gracias, ¿qué pasó? La historia o el cristianismo de como los católicos o bautismo, primero de todo, esas religiones no aparecen en la Santa Biblia, son hechos por la mano de los que querían conquistar imperios y a otras partes del mundo. Okay. Hablando específicamente de la tribu de Dan, sabemos que cuando miramos por ejemplo, cuando miramos a un mapa, habitaron de boca de serpiente en la isla de Trinidad ahora, hasta como boca de dragón, al como a sur y noroeste de como de la isla de Trinidad. Okay, y cuando vamos más, es como tiene la forma esas islas de un serpiente llegando a las Bahamas. Okay. Tiene la forma de un serpiente. Pero es el pasaje, tiene que pasar por esas islas Antillas como menores, tiene que pasar por allá para entrar a los demás de las Américas. Yeah. Y dice la profecía que Dan sería como un serpiente en el camino. Sí. Un serpiente en el camino. Dice sobre la tribu de Dan. Y por eso, cuando miramos a la isla de Anguila, Anguila significa serpiente de agua o yeah. serpiente de agua. Y ya tenemos boca de serpiente, tenemos boca de dragón. Y cuando vamos a las islas de Bahamas, tenemos también la isla como serpiente. No la isla, pero Cayo. Se llma Cayo Serpiente. En inglés se dice Snake's Key. Okay. Yeah. Y también cuando vamos a la isla de Dominicana, con la capital de Rousseau, no la República Dominicana, pero Dominica, en el este de las islas, tenemos la historia mitológico sobre los dos gemelos yeah. que separaron de la isla a dos grupos diferentes. Allí se encuentra parte de la historia de GAN, que tiene dos grupos diferentes en dos partes del Caribe diferentes. Primero, después tenemos la historia como mitológica también sobre el dios serpiente que vivía en la isla y podría cambiar su forma a un hombre para cumplir las pedidas de los dos gemelos, y después se cambiaron otra vez a un serpiente y nunca tiene como el conocimiento que era un serpiente, y por eso vemos un respeto, una referencia cultural y respetuoso al serpiente, porque eso es como una relación al padre de ellos, quienes es como es Dan, es el padre. Y por eso decimos que la historia y la mitología hablo, pero después me falta la manera correcta para la palabra. Pero ese es solamente un ejemplo donde los nombres, geografía
y como mitología cumple con características o descripciones que leemos sobre la tribu de Dan específicamente. Y ya no estamos hablando sobre de todos los nombres en el punto final donde llegaron los garífunas a Belice, en el punto final donde llegaron en el norte del Caribe para como su hogar final. Allá llegaron para tener como un pueblo grande, que es una ciudad hoy, pero llegaron allá y se pusieron el nombre de ¿qué? El nombre de Dan, Dan Griga. Y allá tiene el nombre, tiene el serpiente, tiene los dos grupos y tiene los gemelos y también tenemos la forma del serpiente y un punto final dice la profecía que Dan, él se va a saltar o brincar de como de Bashan, ¿ok? Bashan es un nombre en el hebreo que significa fértil. ¿Y cómo brincaron Dan? Porque sabemos que salieron los garífunas de como la delta Orinoco. Y de la delta Orinoco llegaron a la isla de Trinidad hasta el norte y hasta el este. Y otro punto en la Biblia, en el libro de Ezequiel, podemos ir por allá también después. Vemos que Dan era un vendedor. Él como sembraba como especias, hierbas. Y cuando llegaron al Caribe, los europeos, ¿quiénes son los edomitas de la Biblia? Ellos llamaron la isla donde Dan siempre semabran como las especias y las hierbas, es Granada hoy, pero se llamaba la isla de Especia por los europeos, ¿ok? Y Dan siempre viajaban en las mares, como en los aguas, por barcos grandes o barcos chiquitos, siempre viajaban y eran como gente del mar. Y siempre, en cualquier parte, siempre cuenta los garífuna como frente del mar, en todo el Caribe, en todas sus islas, sus lugares, siempre los hombres a veces de los garífunas se quedan como 2 días a veces pescando o parando, buscando para peces en los mares. Y por eso cumple en como casi cada punto, especialmente de la historia y de la geografía, cumple ustedes por punto la característica y las profecías de la tribu de Dan. No, es interesante porque lo que tú has descifrado y lo que tú has puntualizado, yo creo que conlleva a esa naturaleza y eso es lo que también te ha dado esa certeza que nosotros procedemos. Ahí un hermano Edwin dijo de que Sansón fue descendiente de Dan. Sí. El hombre fuerte, ¿no? Y estas son cosas a veces sumamente importantes porque, vuelvo y digo, esta dogmatización, una ideología donde nosotros tenemos que desprendernos de nuestra cultura, de nuestra lengua. Mucha de nuestra gente ni habla nuestra lengua, no vive nuestra cultura, ahora quieren ser de otras entidades, porque para ellos creen de que nosotros pecamos en formato sexual. Pero no, porque si Dios nos dio esto, es para que podamos vivir con él. Pero hay que educarnos, mencionarlo para poder crear condiciones de conocimiento. Yo creo que eso es lo que tú has explicado. Una pregunta, ¿de dónde tú eres? ¿Cómo tú empezaste a investigar todo eso de la tribu? ¿Y qué es lo que pues te ha hecho esa satisfacción de hacer lo que estás haciendo ahorita mismo? Repito.
Ya, no, te decía, no sé si me escuchan bien, no sé si se me bajó mi, te decía de Ya lo dónde tú escucho. eres y cómo tú has estado haciendo esta investigación sobre la cultura y sobre máximamente de las 12 tribus perdidas, que tú estás haciendo un trabajo excepcional y que le estás explicando a la gente con puntos sobre esas 12 tribus perdidas, cómo y de dónde tú eres, qué nacionalidad tú tienes. Ok, ok, entiendo. Ok, ya mis antepasados son, por parte mis antepasados son indígenas y los que se llaman morenos en las Américas, Ok, en América específicamente. ok, De lado, nosotros nos llamamos por la tribu de los padres, su papá y su papá y su papá y su papá. Y por eso nos llamamos israelitas, porque Israel tuvo cuatro esposas con cuatro nombres diferentes. Y esas cuatro mujeres tenían como 12 hijos y los ok, 12 hijos se llaman israelitas. Y por eso, por la línea de mi papá, son de un tribu en América, un tribu indígena que se llama Choctaw, okay, o Chatá, dice, pero dice Choctaw en inglés o Chatá. ok, Pero muy similar a la experiencia de Dan, ellos se casaron con mujeres de otras tribus ok. y se cambiaron el rostro de sus descendientes. Pero mis raíces son indígenas y descendientes de los esclavos que llegaron en las Américas. Y mi mamá, su papá era de una reserva en el Sur Carolina. Ok. Okay. Él fue de una reserva y él es de Cherokee. Y Oh, de mi papá no se empujaron sus antepasados de como el este de Mississippi y el oeste de Alabama. Se pusieron la mayoría de la familia, Shalom Alicia, se empujaron la mayoría de la familia hasta como Oklahoma, ¿ok? Se llama, ok, pero un poco de ellos, un grupo chiquito se quedaron allá en Mississippi, Alabama. Yo soy descendiente del grupo que se quedaron allá después de como fue un tiempo muy, muy triste, muy similar otra vez a la experiencia de la tribu de Dan. Pero se hicieron a caminar en pie en el invierno en América, a Oklahoma, y se murieron la mayoría de ellos, pero sí, ahora sus descendientes viven en Oklahoma. Y cuando yo asistía a una universidad estatal central en el estado de Ohio, yo soy de como Nueva York, originalmente de Queens, soy de Queens, pero yo vivía en Queens y también en como DC también, ¿ok? Y cuando yo fui a la universidad en el 1994, en enero, yo recibí un papel que explicaba y no eran oh, puros versículos. Y cuando yo leía los versículos de Deuteronomio capítulo 28, en 94 enero, yo me solito, yo leí con mis propios ojos la profecía en la Biblia, y yo siempre como estudiaba la historia de la gente indígena y la gente descendiente de los esclavos de las Américas. Yo sabía la historia, ¿ok? Y cuando yo leí la profecía sobre las 12 tribus y sí, la experiencia de cada tribu y la experiencia general que iban a como encontrar, yo ya, sabía que era como la verdad. Y después yo, yo como investigué la historia de ya, los Mapuche, de los Wayu, de los mayas, de los purépiche, y yo fui por allá. Yo fui a Pátzcuaro, yo fui a Opopeo, Sinsunzan, yo fui a Belice,
Yo fui a Hawkins, a Dangriga, yo fui a como los pueblos como de los mayas allí en Belice, Yeah. y yo fui a Turquía, yo fui investigando y hablando con la gente indígena sobre su historia oral, y siempre cumple la historia y las experiencias con la profecía como en la Biblia. Y por eso yo me por la mano de un hermano que se llama Aaron, Aaron Mann, o Aaron Mann. Okay. Yo le encontré, él fue mi como maestro primero de la Biblia según el conocimiento verdadero. Y desde este como tiempo, en enero de 94, yo he estado como corriendo, estudiando, aprendiendo más y compartiendo el poco que yo sé, que yo conozco, el poco entendimiento que yo tengo. Yo he compartido con todos mis hermanos y todas mis hermanas por todo el mundo. Perfecto, me gusta, hermano. Pues para aquellas personas, ese es un hermano que a través de su estudio, él es afroamericano, él es descendiente de los nativos americanos. Él explicaba de que parte de su parentesco viene de los Cherokee, ¿no? Y todo lo que es parte medio este y medio este de los Estados Unidos, ese era el corredor de esa cosa. Hay una historia sobre la comunidad afroamericana juntamente con la indígena, lo que se lleva a Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma, cuando se construyó lo que era Wall Street. Y esa era una colaboración entre los nativos americanos con los negros americanos. Mucha gente desconoce esa historia, pero esto será otra historia para otra ocasión. Pero volviendo a lo que estamos hablando ahora de lo que es esas 12 tribus de Israel, lo que tú estás haciendo es una prédica o es una unificación a las 12 tribus de Israel. Quiero que nos explique. Es como no más, ellos, nosotros primero de todo, no somos un pueblo débil. Solamente, y todo el mundo sabe eso, solamente por la mano de Dios Todopoderoso los europeos nos conquistaron. Solamente por la mano. Ellos nunca como pudieron conquistarnos sin intervención supernatural. Sabemos eso. Sabemos eso, pero es una prédica, es una unificación, pero nosotros estamos basados en la ley. Estamos basados en ley. No estamos basados en religión, ningún grupo de los europeos o de los conquistadores, ningún grupo como extranjero. Somos una nación de 360 millones de personas por todo el mundo. Nosotros somos la nación más grande, número 3 por todo el mundo. Primero es China, los chinos, después India, los hindúes, y como tercero somos nosotros. Pero nosotros somos divididos por todo el mundo. Aquí en Turquía, estamos aquí, Israel, estamos por allá, India, estamos por allá. Yo he viajado allá a India también, encontrando a nuestros hermanos y hermanas en la India también, y tiene la misma cara, la misma experiencia de nosotros. Y por eso tenemos que unificarnos antes que termina como este imperio de el imperio de los romanos. Estamos bajo de los romanos ahora. Y el Altísimo dice que tenemos que regresar a nuestro Salvador. Y el Salvador verdadero, no César Borgia, como el hijo del Papa Alejandro VI de Roma. La foto que tenemos de Jesucristo es verdaderamente el hijo de César Borgia, el hijo de Papa Alejandro VI de Roma. Tenemos que unificarnos
bajo de los garífuna tiene traducciones o tradiciones, tiene como experiencias y tiene como cultura muy rica. Y los indígenas también, pero todo el mundo tiene una historia, todo el mundo de nosotros tiene una historia diferente, experiencias diferentes. Nosotros nos unificamos bajo de la ley de nuestros antepasados, porque la ley es una forma pura para juzgar lo bien de lo malo. Tenemos que unificarnos bajo de la ley nuestra y también bajo de El Salvador, que es moreno como nosotros, y bajo de nuestra como indígena, nuestra como identificación como los israelitas. Eso es el punto. Tenemos 12, tenemos como 12 como artículos de creencia de Génesis a Apocalipsis que explica que nosotros siempre hemos como observado desde como siglos y siglos y siglos pasados. Y bajo de estos 12 como cosas, tratamos a unificar toda nuestra gente por todo el mundo, los latinos, los negros, los indígenas, somos la misma gente. Pues cuando vas a la iglesia se predica, pero ¿sobre qué? Sí. Nosotros predicamos sobre obedeciendo. Ya él había dicho que el internet no está tan bueno por allá, pero que pues a cualquier momento va a regresar. Está explicando sobre obedeciendo los mandamientos. Ya seguimos teniendo un poco el problema. Tenemos que regresar a nuestras leyes. Esa es Cristo, quien se llama Yahweh Shi en el hebreo, Yahweh, Dios Todopoderoso, que significa Él es Yahweh Shi, y la ley de nuestros antepasados. Hay que respetar a nuestros antepasados por obedeciendo a los mandamientos, todos de ellos que recibí el hombre moreno, Moisés. Si Moisés vivía hoy, Moisés es de la misma tribu como los haitianos, son la misma gente. Los haitianos y Moisés son el mismo pueblo, y por eso nos confundan por presentarnos a hombres blancos de la Biblia. Pero la gente de la Biblia, las 12 tribus, son un pueblo moreno, ¿ok? Y somos la misma gente. Definitivamente creo que no has aclarado muchas cosas, no has dicho muchas realidades que algunos manejamos, algunos pues simplemente creemos que a través de un estudio en Hollywood, cuando nos hacen una película de estas cosas, y nosotros lo creemos. Yo creo que es sumamente importante lo que tú has explicado. Alguien decía acá, por ejemplo, Gilmer Gamboa, volver a Yahshua, y háblanos de la Torá judía o de la Torá, porque sabemos también de que el pueblo etíope es un pueblo escogido, es un pueblo cristiano, de primero cristiano, existe en Etiopía. Quiero que me hables un poco de eso, de que esto centraliza todo el poder y toda la energía negra africana y negra globalmente. Quiero que nos hable un poco de eso, del poder que hay en Etiopía, porque Etiopía está la, la, la arca de la alianza. Me parece que está guardada por ángeles que guardan su vida, cuidan la alianza con su vida, y están ahí precisamente cuando mueren nosotros Quiero que nos hables un poco de eso, para identificar un poco la mapa global de lo que es la religión y lo que es la religión de la Torá. Ok,
Pues como de la arca o Sí. de la Torá o de Etiopía o de la tres. Quiero que no hables, o sea, según tu contexto, quiero que no hables algo contextual para que podamos entender de lo que tú nos quieras decir. De la Torá y Pues, del cristianismo que existe en Etiopía. ok. Primero de la Torá. Hay como tres versiones que podemos leer hoy de la Torá. En el año 70 DC, después de Cristo, ¿verdad? Conquistaron los romanos a Israel. Tuvimos una copia de la Torá escrito por piel de cordero y en letras de puro oro. Se puede leer la historia de Josephus, Josephus, Flavius Josephus. Era como haitiano, pero antes de Haití. Él escribe la historia de la conquista y la historia empezando con Adán. Okay. Y la Torá significa en hebreo, significa instrucciones, solamente instrucciones del Creador. Okay. Y la Torá en hebreo es Taorá, Taorá, T-H-A-U-R-A-H, okay, Taorá. Okay. Y Taorá son las instrucciones que recibimos de Moisés que contiene la profecía, los mandamientos, leyes de casamiento, de comida, de vestido, de la barba, de cabello, de como niños, de como propiedad, de bienes raíces. Tiene leyes para reinar sobre una gente, para una nación. No tiene nada que ver con religión, solamente son leyes para un pueblo, para vivir. Siempre dice que en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Levítico, Deuteronomio. Okay. Estos primeros 5 libros son la Torá. Y la Torá es como el base de todos los otros libros que vienen después. Ok, ya, cuando nosotros eran conquistados en el año 70, ok, por los romanos, nosotros corrimos, mucha gente corrimos al norte y al este en África. Corrimos también a Etiopía. En el hebreo dice Hawash, pero en inglés o el español dice Kush. Nosotros fuimos a Kush. Muchos grupos y tuvimos muchas comunidades distintos de los africanos étnicos. Nosotros somos africanos políticos porque llegamos como refugios a África. Eran como gente como una gente morena con como 4 naciones grandes, ya vivían allá cuando llegamos nosotros. Nosotros no somos indígenas por allá, porque recuerda, Moisés, él se fue, Jacob, él fue, ¿ok? Ellos fueron a Egipto y encontraron otra gente como morena, allí en África, ¿ok? Y con eso, después de la conquista de 60, 70, nosotros fuimos a Etiopía y nosotros mezclaron con ellos se convirtieron a la Torá. Y también lo que mucha gente no sabe es que después en los años 60 y 70 llevaron el gobierno de Israel a como miles y miles, como 90,000, más de 90,000 personas que decían que eran descendientes de los judíos, de los hebreos que llegaron a África. Y ellos dijeron, los europeos en Europa que se llaman judíos, dijeron que sí, ustedes son, pero ya tienen que convertirse a la creencia que tenemos nosotros. Pero
si hace como una investigación, muy fácilmente se puede encontrar que la forma, primero, la forma de practicando y observando la cultura de la Biblia que encontraron los blancos en Etiopía era una forma más pura, era una forma más antigua, porque recuerda, nunca conquistaron completamente nadie a Etiopía, nunca, ¿ok? Encontraron una forma de observando, guardando la Torá como muy diferente, pero muy antigua de todo el mundo. Primero, después, mi hermano bueno, podemos notar específicamente que como los que observaron la Torá según la cultura antigua, siempre creían ellos en el Salvador. No fue como ningún contradicción con ellos, guardando la Torah, observando las fiestas, las santas fiestas y todas las leyes de la Torah, y también creían, pero los europeos que son de los Ashkenazi, y son de los Khazaros. Ellos dieron a ellos que ustedes tienen que echar el Mesías al lado. No pueden creer en él porque ustedes se equivocan. Y por eso ellos como cayeron de creer en la Torá y en como el Mesías. Pero los cristianos del primer siglo, nosotros creímos en los dos, del Mesías y en la Torá. Antes de Constantino conquistaron y cambiaron todo en el año, el siglo IV, ¿ok? Y el arco. El arco es para dar como, para hacerlo como más místico, porque tal vez están guardando muchos secretos ahí en Etiopía, pero según el libro de Macabeo, el segundo libro de Macabeo, en el primer y segundo capítulo se puede leer que el arco del pacto está el arco está escondido por la mano de Jeremías en el monte donde se murió Moisés. Está por allá y dice la profecía que nosotros no vamos a recibir el arco hasta que estamos otra vez juntos como un pueblo y en el desierto otra vez preparándonos para entrar otra vez a la tierra prometida. Y eso, dice que, pero dice que el arco está en Etiopía y tal vez tiene algunos secretos, pero cuando lee en Macabeo segundo capítulo y se puede leer como versículo 4 y 5 y 6, dice que él escondió como el arte de incenso, el tabernáculo y el arco, ¿ok? Y eran tres cosas y nunca encontraron nadie como esas tres cosas. Y por eso sabemos que se equivocan en su declaración que ya tenemos pero se olvidan que la Biblia dice que nunca va a encontrar nadie estas tres cosas hasta que nosotros como una nación nos unimos otra vez. No, es una explicación muy buena. Ya muchos hermanos pues estaban escuchando. Por ejemplo, un hermano Gilmer Gamboa, que es muy encantador de lo que es la palabra que conlleva lo que es la espiritualidad negra. Igualmente yo aprendí muchas cosas. Pero dime una cosa, ¿por qué el negro después de Cristo, sabemos que se tuvo muy grande, después de Cristo, los negros no esclavizaron a sus hermanos o a otras naciones.
¿Por qué? Pero otros sí fueron a hacer un trabajo sucio después del dominio. ¿Por qué? Me gustaría que nos hablara un poco sobre eso. Dice que los negros nunca esclavizaron a su pueblo. Sí, sí, sí. No, lo que te quería decir, por ejemplo, en el tiempo de el imperio de los egipcios, sabemos que ese imperio era dominado por los negros, porque Egipto era continente africano, todo lo que es Israel, todos lados por ahí. Pero con la división, con el pasar del tiempo, las cosas fueron marcando. Pero después de Cristo, según la historia, según lo que nosotros hemos investigado, los negros no conquistaron a otros pueblos o a otra raza más que nada. Los negros no esclavizaron a otros. No podían dar un poco sobre eso. No, esa es una mentira. Ahora, Porque hasta que primero de todo, déjame comentar eso. En el 1800 se inventaron la palabra, la concepción de como el concepto de razas. okay. Según en la historia, no dicen como negro, blanco, amarillo, dicen como el nombre étnico del pueblo a cual refiere. Y la palabra negra no está, cuando buscamos en la historia, nosotros no se llamaron como negro o blanco. Es los blancos los blancos inventaron esta descripción porque ellos son diferentes de todo el mundo. Y por eso porque si yo voy a la India en como los tiempos de Cristo, yo soy el mismo color de los hindúes. Tal vez me llamaron como Jamita o hebreo, porque recuerda que todo el mundo tiene color, excepto de los de europeos. Esa es la primera cosa que quiero anotar. Después quiero notar que el año como 193 Okay. como emperador hebreo que se llama Septimio Severo, o en inglés latino dice Septimius Severus. Okay. Él era de Leptus Magnus en Tunisia hoy. Okay. Y de una ciudad que se llama Cartagena, ¿verdad? Carthage, o Cartagena. Cartagena es una palabra hebreo que significa ciudad nueva. Kharaz es ciudad y Kadash es como nueva. Significa ciudad nueva. Es una palabra hebreo. Él conquistó, ¿ok? Él conquistó a todas las partes por allá. Y después de él, los descendientes de él llegan hasta como Constantino. Constantino también era un hombre hebreo. Fue un hombre malo a veces y bien a veces, pero él fue un hombre moreno. Si ves, si no más un Google, Ya tenemos a veces un poco de problemas con. si mira en Google, si nomás pone como Arco Constantino, que está aquí, donde estoy yo, en como Istambul. Él tiene un barba así, él tiene cabello como nosotros, tiene pelo como la lana. Él fue un hombre, él fue también un hombre moreno. Más de todo, yo prefiero decir un hombre hebreo, porque cuando leemos la historia de esos tiempos, nadie se dice él es blanco, él es negro. Cuando lee la historia de los romanos,
si alguien es bien moreno, tal vez allá se comentan en su tono. Pero nosotros conquistamos como a los europeos. Después conquistamos a los romanos, los primeros, después de los 200 hasta como los 300, hasta como el 466, nosotros eran como el imperio romano. Ellos nos conquistaron después, ¿ok? Y los moros conquistaron a los españoles en España también. Y por eso dice que eran musulmanes, pero del principio eran hebreos. Una reina que se llama Cajina, Cajina, se conquistaron a ella durante la guerra contra los árabes o los musulmanes contra nosotros. Ella era una reina hebrea bien notada en la historia. Ellos, los árabes, nosotros nos convertimos a ser musulmán para sobrevivir. Y después, en el año 711, conquistaron a eso. Nosotros siempre hemos estado un hombre como una nación que conquista, pero conquistamos, pero vivimos en paz con eso, ese pueblo. Pero durante David y durante de Solomon, conquistamos a todo el Medio Oriente. Cuando vemos a veces en la historia sobre cómo los moros eran nosotros, el imperio romano del principio, después de 193, eran nosotros. Pero después de esos tiempos, nos conquistaron en el año como 1400, como 53, cuando los turcos nos conquistaron en el este de Israel, de Siria, de Lebanon, nos conquistaron y nos empujaron hasta como el mar y hasta como el sur y oeste de África. Sabemos sobre la Inquisición, ¿verdad? La Inquisición de España. Pero lo que no nos enseñan es que esa misma cosa pasó en el mismo año, durante el mismo tiempo, en África también, después del imperio Songhai. Y hasta este día en Mali hay grupos de israelitas y judíos que saben que son israelitas, pero dicen que sus antepasados se convirtieron a ser musulmanes. Esa es una raíz, una prueba muy fuerte para, primero, la existencia históricamente de judíos étnicas morenos, y después, segundo, de ustedes, los garífuna, del mismo lugar donde dicen ustedes que llegaron debajo de Abu Bakr, antes de Mansa Musa, era un grupo más poderoso de judíos que se convirtieron a ser musulmán. Por eso, de veras, ustedes son israelitas, son judíos. No, la plática ha sido muy satisfactoria, hermano. Creo que vamos a seguir extendiendo esto. Vamos entre unas cuantas semanas a hacer otro, porque hay muchas preguntas que hacer. Me gusta. Una de las cosas que quiero decirte, where you learn Spanish, because I expect we're going to talk like, to speak like, clear and nice. El español tuyo es algo muy bueno, muy bueno. ¿Dónde aprendiste el castellano? Como en la escuela y en la calle, pero me falta el entendimiento a veces. Pero muchísimas gracias
Muchas gracias. Te vamos a invitar un día para que vayas a que vengas a Honduras, que puedas pues presenciar un ritual, porque Garífuna tiene infinidad de cosas, tiene muchas cosas, pero en los últimos épocas las cosas han cambiado, pero todavía hay gente que prevalece, mantienen que la cultura no se vaya a dominar, sino que siempre esté prendida la llama y que podamos ser garífunos como lo que han sido nuestros antepasados. Ha sido una plática muy buena. Me gustaría que diera las últimas palabras para despedirnos y que pues en otra ocasión vamos a hacer algo más amplio. Vamos a ir especificando las cosas. Vamos a tratar de hacer cosas más personas con nosotros para que se puedan hacer más preguntas bíblicas y podamos aclarar las cosas como es. Ok, gracias. Sí, pero con mucha anticipación. ¿Conoces ahí en Honduras? ¿Conoce como a Titiman, verdad? ¿Titiman? Ya, Titiman Flores. Sí, sí, yo hablé con Titiman, yo lo encontré viajando de Belmopan hasta Dangriga. Nosotros nos compartimos un ride y él me dijo que él sabía de seguro, sin duda, él sabía de seguro que eran como muchos antepasados o muchos como ancestros en Honduras de los garífunas que tenían libros en hebreo y que también podrían leer en hebreo también, ahí en Honduras. Yo nunca fui a Honduras para investigar eso. Yo nunca fui a Livingston para investigar, en Guatemala tampoco, pero él me dijo que de seguro leían hebreo y tenían una Biblia también en una forma de hebreo que tenían. Y ¿tú sabes algo de eso? No, la verdad que no, lo estoy escuchando de ti y la verdad que no sabía de eso, no sabía, pero hay que voy a investigar y esto es lo que tú me has dicho, Sí. voy a empezar a trabajar en eso para investigar sobre eso. Sí. Y el punto sobre todo es que cuando leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que nosotros entendemos y recibimos los secretos de la Biblia, no más para obedecer y para guardar las palabras del Señor Todopoderoso, Yahweh. Eso es el propósito, el conocimiento que estamos hablando, platicando, estudiando, compartiendo, es para hacernos que sí, de veras son la gente, de veras Él es el Salvador, de veras Él es el Padre celestial y de veras tenemos que regresar o devolver a sus mandamientos según la Torah y saber de los demás, los otros libros de la Biblia también. Y si no, vamos a tener problemas. Vamos a estar en problemas. Sí. No, definitivamente, y con esa lección que nos has dado, hermano, creo que es sumamente, vamos a planear esto, quizás el próximo verano, para que podamos ver en Honduras, podamos hablar, podamos convivir y nos pueda dar esas clases de conocimiento que es sumamente importante. Y me siento bien agradecido con el Creador por esta oportunidad para hablar contigo y Dios primero nos dé la oportunidad para abrazarnos, vernos y podamos pasar un momento agradable y que nos enseñes sobre Torah, sobre la palabra, sobre la obediencia y sobre el amor que tiene que prevalecer entre nosotros, porque nosotros como garífuna hay una palabra donde dice, o sea, yo para ti y para mí. Es una palabra muy fuerte aquel entonces, pero ahora con las religiones nos hemos alejado, hay clasismo, hay incidencia dentro de nuestra comunidad, pero yo creo que a través de conocimiento, a través de enseñanza, la gente se va a dar cuenta de su realidad.
Sí, sí. Y también gracias por hablar conmigo y gracias por enseñarme también, porque yo he enseñado de la palabra, de su palabra también y yo te escuché antes cuando hablaba de un poco de la historia y yo sé que la Biblia dice que el sabio sabe, pero no dice, pero el tonto habla, pero no sabe. Y yo sé que tú sabes muchas cosas, pero no estás diciendo. Es un hombre bien Vamos, vamos, sabio. vamos a ir estudiando, vamos a ir hablando. So, muchas gracias, muchas gracias. Y ahí ya, ahorita ya son las 12 fracciones, pues ya son creo que ahora 8, 9, a donde tú estás, pues agradecido contigo. Yo primero, pues vamos a volver a hacer esta plática en otra ocasión. Gracias por todo y el placer es absolutamente, completamente el mío y en la primera oportunidad voy a tratar de viajar por allá a Honduras para darnos cara a cara. Exactamente, hermano. Pues muchas gracias, estamos en contacto. Ok, Yahweh le bendiga. Muchísimas gracias en el nombre de Yahweh. Sí. Igualmente, ¿vale? Oh, Ajá. una cosa Ok. más. Digo que los que se llaman negros y los que se llaman latinos, esos son nombres, son títulos falsos, no más para dividirnos. Somos tonos de color, textura de pelo diferente, pero somos de cuatro mujeres y de un solo hombre. Tú sabes que cómo hacen los hombres garífunas a veces, ¿verdad? En Honduras, Belice y Costa Rica tiene cada una, ¿verdad? Pero tenemos caras diferentes, pero tenemos sangre de Jacobo, aunque las caras y la historia, la separación, tenemos algunas diferencias, pero somos la misma gente. No se importa el título que nos pusieron. Somos una nación de 12 tribus y Bien. la tribu de Dan son los Garinabu, los garífonas. Ok. Gracias, hermano. Gracias. Ok, no, a usted, el placer es el mío, Yahweh le bendiga. Igualmente.